Dios les bendiga. Que el Señor les bendiga. Quiero hacerte una pregunta que me he estado haciendo yo y continuamente me la hago, ¿no? Y esa pregunta es, ¿estoy conforme con mi vida? ¿Estoy conforme con mi vida? ¿Me siento bien? ¿Me siento que no necesito cambiar absolutamente nada en mi vida? ¿O de alguna manera siento que mi vida debería dar un giro y hacer algo diferente? ¿Me he sentido yo en algún momento que quiero o que necesito un cambio en mi vida? Pudiéramos preguntarnos cómo está nuestra vida de pareja, si nuestra relación de pareja, si es que la tienen, por supuesto, y si no la tienen, mi relación soltera conmigo mismo y con mis deseos. Porque fíjense que cuando hablamos de relación de pareja estamos hablando de algo interno que también desea algo más. Conozco cantidades enormes de personas que dicen no me siento bien sin una pareja, sin estar con alguien. Bueno, eso también es parte de esas preguntas que tienes que hacerte. ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Te gustaría que fuese mejor tu vida familiar? ¿Crees tú que pudiera ser diferente y mucho mejor? Por otro lado, preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida económica? ¿Me gusta la vida económica que tengo? Siento que mi vida económica no es la que yo quiero tener. ¿Pudiera tener algo mejor? ¿Pudiera tener algo diferente en mi vida? Y esto es una pregunta que es clave porque ¿sabe por qué mucha gente no tiene más dinero? Porque no se hace nunca esta pregunta. Porque están conformes con un sueldo, con ser esclavos de un jefe. Y fíjate que cuando hablamos de ser empleado, estamos hablando de ser esclavo de un jefe. Tú trabajas para una persona o para una empresa que al fin de cuentas tiene un dueño y que tú trabajas por un horario para poder tener un dinero y ese dinero ya lo tienes gastado porque lo tienes invertido. Cuando hablamos de libertad financiera, y no voy a hablar hoy de libertad financiera, pero cuando hablamos de libertad financiera, hablamos de que tú trabajas, pero no para otra persona. Es una de las características de la libertad financiera. Ya no trabajas para otra persona, trabajas para ti. Aunque el primer paso para trabajar para la libertad financiera es dejar de ser esclavo de otro y convertirte en tu propio esclavo. ¿Sabe cómo es eso, verdad? Mucha gente dice, ahora soy un emprendedor, pero ese emprendimiento te absorbe absolutamente todo el tiempo. Si te ha pasado o te está pasando, bueno, bienvenido a la libertad financiera. Primero eres esclavo de ti mismo y luego vas a ser libre completamente. Pero ese es otro tema. ¿Le gustaría que habláramos de libertad financiera? Bueno, vamos a ver si volvemos a tocar este tema. ¿Cómo está tu vida laboral? ¿Te sientes bien en el lugar donde estás? ¿Te sientes chévere? ¿Sabe? Qué bueno es poder estar en un lugar donde el ambiente laboral sea estable. Lamentablemente eso no sucede en la mayoría de los ambientes laborales. La gente no se siente bien. El chisme, los compañeros que son personas de doble sentido, más para los cristianos, porque si no eres cristiano, bueno, no te va a importar. Pero si eres una persona cristiana y hay un ambiente de doble sentido, de escarnecedores, donde te están siempre provocando al pecado, eso te va a hacer que te sientas mal. ¿Vas a continuar en ese lugar que no quieres continuar? ¿Te sientes ahí bien? ¿Cómo está tu vida espiritual? Fíjate, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Sientes que tu vida espiritual es como la de David, como la de Daniel, como la de no sé, como la de, a ver, ¿quién pudiera? Como el apóstol Pablo. ¿Crees que tu vida espiritual es como la de Abraham, que están a un nivel de espiritualidad y de fe al punto en que pueden salir en una lista en hebreo donde se habla de ellos por su fe? ¿Crees tú que si el Señor Jesús pudiera hacer un nuevo libro donde hable de personas de fe, estaría tu nombre en ese listado de la galería de las personas de la fe? ¿O no te conocerían por tu fe jamás? Si alguien de tu familia tendría que hablar
de ti, ¿hablaría bien o hablaría mal? Sí, yo sé que van a decir lo que la mayoría dice. No, es que mi familia, ellos son chismosos, así uno haga las cosas bien. Hablarán mal de mí, así uno haga las cosas bien. Bueno, es parte también de tener familia, ¿no? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y sabe, yo recuerdo cada vez que hago esta pregunta, hace como 10 años me reuní con un grupo de jóvenes de esta iglesia aquí, hicimos un círculo y le preguntamos a ellos, ¿cómo está tu vida espiritual? Y yo recuerdo uno de ellos que me respondió esta frase como para zafarse de la pregunta. Él me respondió, mejorando. Fíjate esto, mejorando. Y la pregunta aquí es, ¿qué significa cuando una persona dice mi vida espiritual va mejorando? Bueno, tiene varias connotaciones. Estoy bien, pero va mejorando. Estoy muy mal, pero va mejorando. Estoy en el suelo, pero va mejorando. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Y sabe por qué yo te hago todas estas preguntas? Porque de alguna manera las respuestas que tú des van a determinar si tu vida necesita un cambio o no necesita un cambio. Y algunos dirán, bueno, pero es que todos necesitamos un cambio. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué? ¿Y de qué manera? ¿En qué y de qué manera? ¿Sabes? Yo recuerdo muchas escenas de mi vida en las que he necesitado cambios. Muchas, muchísimas. Hay momentos en mi vida espiritual donde yo me he sentido estancado y que alguno pudiera decir, ¿cómo un pastor se siente estancado? Todos los cristianos en algún momento nos sentimos estancados. Pero una cualidad que yo he podido aprender es a determinar cuando yo necesito un cambio y hacer que ese cambio suceda. Escuche esto que es importante. En los términos de la psicología y del crecimiento personal, eso se le llama proactividad. Es decir, determino cuando necesito un cambio y hago que ese cambio suceda. Pero en la vida general, en la vida espiritual, no le llamamos como tal proactividad, sino que le llamamos un encuentro con Dios. ¿Cómo le llamamos? Porque sabes algo, un encuentro con Dios es lo único que va a hacer que nuestra vida espiritual pueda avanzar. Y la mayoría de nosotros nos estancamos porque nos acostumbramos a los que estamos viviendo en la iglesia, en el grupo o en nuestra vida del día a día. Nos acostumbramos, por ejemplo, a orar de esas oraciones que son, ¿cómo le diríamos? Las oraciones de los misioneros. Y uno le dice las oraciones de los misioneros porque en el ámbito cristiano uno dice que el misionero está apurado todo el tiempo, tratando de ir de un lugar a otro para llevar el mensaje. Entonces dicen, es un cuento simplemente, que el misionero como está apurado, él hace una oración por la comida rápida. ¿Sabes cuál es esa oración? Santa comida, bendito alimento, ¿qué haces afuera? Vente para adentro. Apréndansela para que las hagan cuando estén apurados. Hay otros que se acuerdan cuando ya están comiendo y dicen, no oré, Señor, bendígalo bajando. Esa es otra oración del misionero, pero ese misionero está más apurado. Pero hay oraciones de cuando estoy cansado, Señor, y nos aprendemos el versículo, ¿verdad? Del Salmo. ¿Cómo dice el versículo del Salmo? En paz me acostaré, asimismo dormiré y solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Señor, tú me conoces, tú sabes cómo soy, yo estoy cansado. Amén. Y así vivimos nuestra vida. Vamos y nos acostumbramos a ser cristianos fríos, apáticos, sin sentido, y que eso determina entonces que una persona en cualquier momento pueda caer o se pueda ir de la iglesia. Conozco cantidad de personas que han entrado en una vida de chisme y terminan siendo cristianos tan apáticos y tan fríos que cualquier momento se van de la iglesia, porque no están viviendo una vida espiritual verdadera. Bueno, mi vida ha caído en esto también, no creas. Hemos caído en estancamiento, nos levantamos, nos esforzamos y hacemos que el cambio llegue a nuestra vida.
Pero yo recuerdo cuando yo no tenía al Señor, específicamente cuando estaba adolescente. Mi vida era una vida de soledad. Mis padres, mi papá nos había abandonado. Mi mamá no era una mujer dedicada. Por eso el próximo domingo no vengo a la iglesia. No, mentira, sí vengo. Vengo porque tengo muchas madres en este lugar. Porque, ¿saben? Una de las cosas que a mí no me gusta del Día de las Madres es tratar de recordar mi vida con mi madre. No me gusta. Porque no fue una vida que desearía para ustedes. No la desearía para ninguno. Y quizás alguno de ustedes la vivió peor que la mía. Porque estoy seguro que muchos la vivieron peor que la mía. Yo me fui de mi casa a los 16 años, pero antes de los 16 años ya había caído en promiscuidad sexual. Había sido abusado sexualmente desde niño. Yo a la edad de la adolescencia ya yo estaba en drogas y en alcohol. Estaba al punto de ser un alcohólico de esos demasiado fuerte. Estaba robando, estaba en pandillas. Y sabe, cuando me encuentro con el Señor, yo me encuentro con el Señor básicamente porque al venirme de Maracay para acá, ocurrió algo, y es que me llamaron los muchachos del lugar donde yo había llegado, parece que lo huelen. Llegó uno que viene de Caracas, ellos me decían Caracas, aunque yo venía era de Maracay. Llegó uno, al muchacho que le dicen Caracas, y me fueron a buscar, y ese día que me fueron a buscar nos fuimos a robar. Y robamos. Y cuando yo llegué, yo dije, vengo de allá, huyendo de los problemas, llego aquí, me encuentro con el mismo problema. Yo dije, Señor, yo necesito un cambio. Y yo creo que alguno de ustedes en algún momento ha dicho eso, Señor, yo necesito un cambio. Y sabes, el Señor se presentó a mi vida y me sacó del lodo cenagoso, del lugar de oscuridad, y me hizo pasar de las tinieblas a su luz admirable. Y aquel chico que no era pueblo ahora se convirtió en pueblo de Dios. Aquel que estaba destinado a ser un sacerdote de Satanás se convirtió ahora en un sacerdote del Dios Altísimo. Y esos cambios solamente pueden ocurrir cuando uno se encuentra con el Señor. Amén. ¿Sabe? La Biblia me habla de un hombre que tuvo una vida de encuentro con Dios, pero a pesar de eso, no estaba satisfecho con su vida. Y aunque tenía un gran destino en su vida, este muchacho o esta persona realmente necesitaba algo más. Y me refiero a Jacob. Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Yo estaba analizando esta historia y algo me pareció interesante, ¿no? Abraham fue un hombre de encuentros con Dios profundo. Isaac, no hay mucho que hablar de Isaac. De Isaac lo que se puede hablar tiene relación con otras personas, porque de Isaac pudiéramos decir su papá lo iba a sacrificar, su papá le consiguió mujer. Y luego vemos a un Isaac dando una bendición a sus hijos, pero de resto no tiene una vida así como de muchas cosas que uno pudiera sacar en una prédica. Pero de Jacob, ay Dios mío, de Jacob uno puede sacar hasta una serie de un año entero, porque Jacob fue un hombre acontecido. Diga conmigo, acontecido. ¿Usted sabe lo que es un acontecido? Un acontecido es ese cristiano que dice, hoy me partí la uña, a la semana siguiente me dio fiebre, a la otra semana tengo gripe, a la otra semana me duele la cabeza, a la otra semana no, tú sabes lo que me pasó. Mira, uno cuando tiene un amigo acontecido, uno no se aburre, porque siempre hay un cuento. ¿Tienes amigos acontecidos? No, ya tranquilo, no me digas, porque puede ser que esté sentado al lado tuyo. Bueno, Jacob era un acontecido desde el vientre de la mamá. Jacob era un acontecido. ¿Sabe? Jacob tenía una cantidad de historias impresionantes que uno pudiera sacarlas a relucir. Por ejemplo,
La Biblia nos habla de que Jacob fue prometido por el Señor o fue anunciado por el Señor a su madre. Génesis 25, versículo 21 al 26 dice lo siguiente. Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril. Alguien me preguntó en estos días, pero ¿por qué todas esas mujeres eran estériles? Sara estéril, la otra estéril, la otra también estéril, más adelante estéril, estéril, estéril. ¿Por qué? Porque Satanás quería destruir el linaje del Señor. Satanás quería destruir el linaje del Señor. ¿Y qué hacía con estas mujeres? Les provocaba esterilidad. Es una opinión personal, pudiera usted tener otra, pero esa es la que yo pues creo que funciona así. Y de una manera especial el Señor termina haciendo los milagros en estas mujeres. Dice, Isaac rogó al Señor por Rebeca, su mujer, porque era estéril, y el Señor escuchó sus ruegos. Y ella concibió, pero los hijos luchaban dentro de ella. Ella no sabía, luchaban dentro de su barriga estos muchachos. Y ella dijo esta frase, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Mira, la mujer que deseaba salir embarazada, sale embarazada y no aguantaba la barriga. No la aguantaba. Los hombres no sabemos qué es eso. Y gracias a Dios, porque nosotros, si Dios no hubiese dado esa habilidad, le aseguro que mucha mortandad hubiese existido en la tierra. Hombres abandonando muchachos, mire, cobardes para... Vemos una mujer que tiene un dolor y nos desesperamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé si le pasaba así pero con Yasmín a mí me desesperaba mucho. Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué estoy aquí? Fue entonces a consultar al Señor. Dijo, Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando? Y el Señor le respondió, en tu seno o en tu vientre hay dos naciones. Hay dos naciones. Dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro. Y aquí dio una profecía. Mira esto. Y el mayor servirá al menor. Es decir, ya lo de la primogenitura había sido profetizado por el Señor. Algunos dicen, no, pero es que fue un evento fortuito. No, ya Dios sabía que eso iba a ocurrir. Ya le voy a explicar para los que nos están visitando a qué me refiero cuando hablo de la primogenitura. Cuando se cumplieron sus días para que diera luz, resultó que en el vientre habían gemelos. Ella no lo sabía. Resultó, ella quizás no entendió la profecía. Dos naciones, ¿a qué se refiere? Y luego se dieron cuenta que habían gemelos. El primero en salir era rubio y todo velludo. Y eso me hizo acordar de Carlos Palmero. Claro, no por lo rubio, sino por lo peludo. Y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano con la mano aferrada al talón de Esaú, agarrado, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. 60 años de edad. No dice cuánto tenía ella. Ahora, hay gente que dice el nombre de Jacob significa mentiroso, significa suplantador. Yo quiero que usted entre en razón en esto porque yo lo enseño en el instituto. Si usted le fuese a poner nombre a su hijo, usted se atrevería a ponerle suplantador, mentiroso, traicionero. ¿Usted le pondría eso? ¿Le pondría eso? Es algo así como ahorita, ¿verdad? Que aunque uno sabe que Judas no significa nada malo, ni loco le pongo Judas. Prefiero ponerle Wilkeman, Yubiribixa y cualquier nombre así medio mezclado, medio extra. Pero Judas, ni loco. Tampoco le pondría Damián, ¿verdad que no? ¿Ustedes vieron la película Profecía? Que era Damián el que tenía el 666. Se me cayó la cédula. Pero no le pondríamos Damián. ¿O no? ¿O sí? Y tampoco le pondríamos Fidel. No, bueno, ese es otro tema. Pero fíjense, ¿por qué? Porque
el nombre representa mucho para los judíos y algunos terminan diciendo que no, que como él agarrado, entonces vamos a ponerle suplantador, traicionero, mentiroso, tramposo. Mentira, eso no significa eso. El nombre Jacob significa el que se agarra fuerte. El que se agarra fuerte. En el original, el término Jacob es el que se agarra y no suelta, el que se agarra fuerte. Ese es el término. Y a este muchacho le dijeron, vamos a ponerle Jacob, el que se agarra fuerte. Ahora, este muchacho vivió una vida bastante complicada, porque algo que ocurrió con sus padres es que sus padres tenían el síndrome de la, tú sabes, no, preferencia. Ellos, que es un error que nosotros enseñamos que no debe existir. Cuando los padres, lamentablemente, manifiestan preferencia por los hijos. La mamá tenía preferencia por Jacob, porque ya ella había escuchado la palabra que Dios le había dado. Así que ella entendió que el menor tenía que ser sobre el mayor y tuvo preferencia con Jacob. Pero el papá tuvo preferencia ¿con quién? Con Esaú, porque fue su primogénito y era normal, culturalmente se iba a dar así. Por otro lado, Jacob siempre deseó ser el primero. Él lo deseó de alguna manera y quizás se jugaban diciendo es que por un pelito no te gané. Por un pelito, por unos minutos o por una hora no te gané. Y él logra quitarle la primogenitura aprovechándose de una debilidad de su hermano. Y esto de la primogenitura para Dios es importante. Pero aquí lo que se muestra es que Esaú no valoraba la primogenitura de la manera como la valoraba Jacob. Y llegó un momento donde Esaú venía del campo de cazar y Jacob estaba preparando unas lentejas así bien sabrositas. Dice que un potaje, unos granos. Y su hermano llegó y le dijo, dame de comer. Y Jacob, quizás medio echando broma, le dijo, sí te doy, pero dame tu primogenitura. Es decir, que lo suelte, que con su boca diga, sí te la suelto. Y Esaú, menospreciando la primogenitura, ¿qué dijo? Sí, vale, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y me voy a morir de hambre. Y Jacob dijo, dale, la agarro, la tomo. Fíjate que ellos no firmaron un papel. Ellos no, quizás ni se chocaron las manos. Vamos, choque la mano ahí. No hicieron nada de eso. Simplemente fue un trato pero mira esto. ¿Quién estaba de testigo? ¿Quién estaba de testigo? El Señor. Y esto nos enseña que muchas veces decimos o hacemos trato simplemente de palabra, creyendo que eso no va a influenciar sobre nuestra vida, pero siempre estará Dios de testigo en cada una de las cosas que nosotros digamos o hagamos. Amén. Algunos creemos que estamos solos pecando. Dios no nos está viendo, nadie nos está viendo, no. Dios siempre está de testigo, aun cuando tú estás cometiendo ese pecado. Este hombre aprovecha la primogenitura. Luego este hombre se enamora de una mujer y hace un trato con el papá de estas mujeres y le dice, dame a tu hija. ¿Cómo se llamaban las hijas? A ver si lo recuerda. Y la bella y la fea. Dicen algunos que era fea. Y la escritura describe también un poco que ella tenía problemas de vista. No sé qué tipo de problema de vista tenía. No usaba lente. Dice que sus párpados eran dormilones. Algo así, ¿no? Ahora, fíjense algo interesante, que en aquel tiempo, cuando le entregaban a las mujeres en casamiento, no le veían el rostro, sino cuando ellas entraban en el cuarto. Es decir, que entonces le pide a Raquel y el suegro le dice, sí, yo te la voy a entregar. Y luego los casan y él creía que se estaba casando con Raquel y cuando la va a meter en el cuarto, que le va a quitar la ropa para poder tener intimidad, se asustó porque vio fue a la otra. Y dijo, ¿qué has hecho?
¿Por qué me haces esto?, le dijo a Labán. Y Labán le dijo, pero es que ella es la mayor, primero tiene que casarse ella. Y luego este hombre trabajó 7 años por la primera y tuvo que trabajar 7 años más para que le dieran la segunda. Es decir, 14 años para poder tener a la mujer de su vida. Y tú quejándote. Apenas tienes 2 meses atrás de la muchacha y te estás quejando. Mira, aquí hay gente que da testimonio de lo que es la perseverancia. Y yo puedo nombrar algunos aquí, pero no lo voy a nombrar. Yo duré 4 años atrás de esa mujer. 4 años. ¿Sabes lo que son 4 años y ella ignorándome? No, hermano. Por eso de vez en cuando yo la ignoro. Para vengarme. No, no, no. No es cierto. Ahora, mira esto. Fíjense qué ha acontecido. Dice la escritura que su hermano comenzó a perseguirlo después que el papá muere, y antes del papá morir le da la bendición a Jacob en vez de dársela a Esaú. Esto hizo que su hermano se molestara muchísimo y termina su hermano persiguiéndolo para matarlo. Yo te voy a preguntar, hasta este punto, ¿cómo te sentirías tú con tu vida? Una vida tranquila, unos papás que tienen preferencia, mi hermano persiguiéndome, yo no soy el que debería ser, no me siento conforme con todo esto. Además, el suegro me engaña y me pone a trabajar de esclavo por 14 años. Y cuando consigue que su hermano está a punto de matarlo, aquel muchacho, dice la escritura, que termina asustado de tal manera que él incluso le dijo a sus criados, váyanse porque él viene por mí. Y cuando su hermano llega, él se arrodilla delante de su hermano esperando que su hermano lo mate. Pero cuando su hermano lo ve, en vez de matarlo, la escritura muestra que su hermano lo vio, se conmovió en su espíritu y lo que hizo fue, imagínense esto, todo esto son experiencias que tuvo Jacob que hizo que este muchacho necesitara una transformación en su vida. Yo no sé qué te está pasando a ti, pero si me pongo a revisar tu historial, seguramente me vas a dar un historial de vida que uno dirá, wow, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué tantas cosas que no te permiten avanzar? ¿Por qué tantas cosas que no permiten que tu vida fluya de la manera que tiene que fluir? ¿Sabe? Esto nos debe hacer pensar que nuestra vida muchas veces es como la de Jacob y que solo una cosa tuvo que hacer Jacob para que su vida cambiara. Diga conmigo, cambiara. ¿Sabe qué fue? Encontrarse con el Señor. Es necesario ese encuentro con el Señor, porque sin duda alguna un encuentro cara a cara con Dios es lo que va a hacer que realmente nuestra vida tenga sentido. Este tipo de encuentros con Dios son totalmente decisivos porque nos llevan a transformar nuestra vida al estado en que Dios quiere. Y cuando tú y yo vivimos el estado que Dios quiere, nosotros nos vamos a sentir bien. Diga conmigo, bien. Porque cuando tú estás a tono con Dios, tú puedes estar pasando situaciones adversas, pero tú sabes que es Dios el que está coordinando todas las cosas que te están pasando. Y si te pasa algo malo, Dios es porque está haciendo un trabajo en tu vida. Amén. Encontrarnos cara a cara con el Señor es lo que realmente nos va a permitir tener una existencia favorable. Hoy es un día para revisar si necesitamos o no necesitamos un encuentro con el Señor. Es necesario buscar al Señor en medio de las crisis, de los conflictos y de las situaciones adversas. Vamos a leer cómo ocurrió ese encuentro con el Señor. Génesis 32, versículo 22 en adelante se encuentra ese momento de transformación con el Señor. Dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Después dice, los tomó pues
e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía, y se regresó. Dice, y así se quedó solo Jacob. Diga conmigo, se quedó solo. Vamos, dígalo, se quedó solo. ¿Sabe que de toda esta escritura salta a mi vida es se quedó solo? Porque muchas veces pensamos que vamos a tener un encuentro con el Señor aquí en la iglesia. Y te voy a decir algo, rara vez alguien tiene un encuentro con el Señor en una iglesia. Porque estamos rodeados, porque estamos en un ambiente donde nos van a distraer. Muchas veces usted está prestando atención a la predicación y el que está al lado te habla y te muestra el celular para que leas un mensaje de WhatsApp o para que leas un meme o para que veas un meme. Te sacan de la comunión con Dios. O la esposa te da un codazo o alguien te habla, te dice cualquier bobería y uno dice, ya va, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dejas estar en comunión con Dios? Por eso rara vez la gente aquí puede tener un encuentro con el Señor. Tienen un encuentro con la palabra, tienen un encuentro con enseñanza, pero el verdadero encuentro con el Señor se da así como dice esta escritura. Se quedó a solas, se quedó solo. ¿Acaso no es lo mismo que dice el Señor que cuando vayas a orar, métete en tu aposento, cierra la puerta y tú estando solo, el Señor te va a escuchar? Amén. Eso lo dice el Señor, es una enseñanza que tú y yo lamentablemente no hemos querido valorar. Algunos me dicen, no, porque nosotros oramos juntos como matrimonio. Bueno, los aplaudo, sigan orando como matrimonio, pero si tú no oras solo, no vas a lograr tener un encuentro con el Señor. Ese espacio de soledad donde nadie te moleste, donde ni siquiera pienses en trabajo, donde no tengas interrupción de nada, lo necesitamos. Diga conmigo, lo necesito. Vamos, dígalo más duro, lo necesito. Y dice la escritura que allí entonces luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, hasta que amaneció. Y mucha gente no entiende cómo es posible que un varón, se refiere a un ángel, luche con Jacob. ¿Cómo es posible? Hay muchas interpretaciones. Algunos piensan que estaba como que Jacob no lo dejaba ir, y otros de alguna manera piensan que se refería al Señor mismo cuando él estaba orando y clamando y entendió que la presencia de Dios estaba allí y dijo, no te suelto hasta que no me bendigas. No hay una explicación más profunda de esto. Y la mayoría piensa que es una lucha física realmente por lo que ocurrió más adelante. Vamos a ver, dice, cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Fíjense esto que ocurre, ¿no? No te voy a dejar hasta que no me bendigas, no te suelto hasta que no me bendigas. Y el ángel miró y le hizo así, túquiti, y le descoyuntó aquí la pierna. Es decir, que Jacob nunca más volvió a caminar normal. Diga, nunca más volvió a caminar normal. Diga, cambio. Vamos, dígalo otra vez, cambio. Ese encuentro generó un cambio en su vida, pero no solamente en la forma de caminar. Y dijo, déjame porque raya el alba, es decir, me tengo que ir. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que será cambiado a Israel. ¿Qué significa el nombre de Israel? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Israel significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios. ¿Y sabe lo que yo veo en esto del que lucha con Dios? El que persevera hasta alcanzar la bendición para su vida. El que persevera hasta alcanzar el cambio necesario en su vida. El que persevera hasta ver su matrimonio ser restaurado. El que persevera hasta ver su economía cambiada. El que persevera para ver su sanidad física.
Yo no sé cuál es el cambio que tú quieres, pero te voy a decir que tienes que pelear con el Señor para alcanzar ese cambio en tu vida. Qué fácil para nosotros es abandonar la lucha con el Señor. Y esto me hace recordar a esa historia que el mismo Señor dijo. Una mujer que tenía a su hijo en la cárcel y fue delante del juez. ¿Y qué dice la Escritura? Que aquella mujer, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Dice, todos los días iba delante del juez para pedirle justicia. Y dice, todos los días. ¿Y todos los días qué significa? Dejar la flojera, pararse, caminar e ir ante el juez. ¿Qué significa todos los días? Todos los días significa hablar con el juez a pesar de las personas que se pongan en mi camino. ¿Qué significa todos los días? Significa que voy a ir y voy a luchar hasta que el juez se canse de mí. Y la Escritura dice que aquel juez dijo, mira, por la importunidad tuya, porque me tienes cansado, me tienes obstinado, te voy a bendecir. Y la Escritura dice que así es nuestra relación con Dios. Y quizás Dios no te va a decir, me tienes cansado, porque Dios es Dios. Y creo que Dios no se cansa de esta forma. Se cansará del pecado, pero no se cansa de escuchar nuestras oraciones todos los días. Y la Escritura dice que el Señor hará lo mismo con nosotros. Cuando perseveramos en oración, el Señor nos va a bendecir. Dile que está al lado, el Señor nos va a bendecir. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre, el varón. Y el varón respondió, ¿por qué me has preguntado mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Cómo lo llamó? Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y dice, y cuando pasado Peniel le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob el sitio de su muslo en el tendón y se le contrajo. Una tradición judía. Nosotros nos comemos todo lo que venga. Pero fíjense que aquí ocurren varias cosas interesantes. Él tiene un encuentro con el Señor, pelea toda la noche, persiste en ese encuentro con Dios. Le pide una bendición al Señor. El Señor le da una marca física y luego le da una marca generacional. Diga conmigo, generacional. Porque cuando le cambia el nombre a Israel es porque le da un cambio generacional. Esa promesa que Dios le había dado a Abraham se cumple en Jacob, que dejó de ser llamado Jacob para ser llamado Israel. ¿Y quiénes son los israelitas? El pueblo escogido por Dios. Y según Romanos, capítulo 10 y 11, ahora el Israel somos nosotros. Es decir, que ese momento de bendición, mira hasta dónde ha llegado. Hasta el punto de que nosotros somos descendientes de esa bendición. Hermano, esto es tremendo, porque es un cambio generacional. Para él fue un cambio físico, pero luego un cambio generacional. Y note que él, no fue que ahora la gente lo llamó Israel. No, porque le seguían llamando Jacob. Pero la gente sabía que de él vendría esa nación que se prometió a su mamá cuando decía que ahora este hombre tendría la primogenitura. Todos necesitamos un alto en nuestro camino cuando estamos atravesando periodos de crisis, situaciones de inconformidad, como lo hizo Jacob. Alejarnos de todo, tener un encuentro con el Señor, y eso nos va a permitir a nosotros realmente tener cambios significativos en nuestra vida. ¿Cuántos quieren un cambio significativo en su vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ya te dije, tienes que tener espacios con Dios, a solas con el Señor. De lo contrario, hermano, no va a ocurrir nada en tu vida. Yo tengo 20 años luchando con mi carácter.
Tengo 20 años luchando con mi matrimonio. Tengo no sé cuántos años con... Ya va, hermano. Páralo allí, deja de estar peleando con la esposa. Ya no pelees más con la esposa. Métete con el Señor. Aquí hay gente que te puede dar testimonio de lo que es meterse en oración y ver los cambios significativos en la familia. Y aquí hay gente que te puede dar testimonio que cuando se encontraron con el Señor es donde comenzó el cambio en su vida. Amén. Para enfrentar la crisis debemos tomar tiempos a solas con Dios, hablar con Él permanentemente. Y en tiempos de crisis, la soledad abre las puertas para experimentar un encuentro con el Señor. Un encuentro con el Señor no solamente transforma nuestra vida momentáneamente, porque fíjate algo interesante, Jacob peleó con aquel hombre, con aquel varón, dice la Escritura que hubo un cambio en su vida para su vida física. Ya él dejó de caminar como él caminaba y la gente lo notaba. Y cuando él caminaba así, la gente le preguntaba y él le decía, tuve un encuentro con el Señor. Vi cara a cara al Señor y no morí. Eso me generó un cambio en mi vida. Qué bueno es que la gente te pregunte, ¿qué ha pasado en ti? ¿Qué es lo que cambió en ti? Porque ahora eres diferente. Mira, cuando hay un cambio en nuestra vida, se nota. Diga conmigo, se nota. ¿Sabe lo que es terrible? Que la gente no note un cambio en ti. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, yo estoy yendo a la iglesia, pero no se te nota. Y usted dice, ¿cómo se me debe notar? ¿Es que acaso aquí me ponen un sello que dice, ahora eres cristiano, vas a la iglesia o qué? Hermano, se nota. Dígale que está lo se nota. ¿Cómo se nota? La forma de hablar, hasta la forma de caminar. Mire, cuando Yasmín y yo hablamos de ciertas personas aquí en la iglesia, uno dice, ¿cómo cambió? Yo recuerdo a Johnny. Yo todavía recuerdo claramente cuando yo estaba bautizando a Dalimar. Y yo miré a Johnny fuera de la piscina y le di una palabra a Johnny. Le dije, algún día tú vas a estar aquí también bautizándote. ¿Sabe cómo hablaba Johnny? Johnny hablaba así, ¿qué pasó, pana? No sé qué, y las manos para allá y las manos para acá. Y uno decía, Dios mío, pero Johnny, ¿de dónde es Johnny? ¿De Barrio Unión? ¿Y qué? Bueno, no es de Barrio Unión, es Los Ruices. Pero ¿sabe algo? Ha cambiado enormemente, muchísimo. Y eso es porque se ha encontrado con el Señor. Yo recuerdo al pastor Mervin, ¿recuerdan a Mervin? Cuando Mervin llegó aquí, Mervin era malandro. Por ahí está Jacqueline. Pero era súper malandro. Y sabe, Yasmín le grabó un video a Mervin en un taller que hizo recién llegado a la iglesia. Mal hablado, malandro. Y cuando vimos ese video hace unos años atrás, dijimos, wow, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo dejó de hablar malandro? Ahora habla diferente. Es otra persona. Eso es lo que hace o lo que determina que tú realmente has tenido un encuentro con el Señor. Eras la vieja chismosa del barrio o el viejo chismoso del barrio y ya no lo eres. Ahora te llegan para verte los cuentos y los chismes y usted le dice, no, no, no. No me vengas a hablar mal de alguien porque tienes que primero ir a hablar con esa persona antes de echarme esos chismes. Ah, no, pero es que bueno los chismes, hermano, porque cuando me echan chisme, el cuerpo se alegra, la carne vibra. Mira, hermano, hay gente que cuando le echan un chisme parecen una culebra que le acaban de quitar la cabeza. Se sigue moviendo. Y uno dice, pero no está muerta. No, eso sigue vivo. Dígale al que está al lado, tenemos que cambiar, dígaselo, tenemos que cambiar. Un encuentro con el Señor nos permite a nosotros tener un cambio. Por otro lado,
un encuentro con el Señor nos va a permitir recibir bendiciones de Dios personales. Bendiciones personales. Pero te voy a decir algo, también bendiciones generacionales. Diga conmigo, generacionales. ¿A qué se refiere esto de bendiciones generacionales? Que mis hijos serán bendecidos. Mi cónyuge será bendecido. Y toda la generación hacia abajo será bendecida. ¿Sabe algo que ocurre en mi familia? En mi familia hay una tradición de divorcio. Mi papá divorciado, mi mamá divorciada, recasado, mis hermanos divorcio, recasamiento. Y yo cuando me iba a casar con Yasmín, yo le pregunté, ¿en tu familia eso pasa? No, en mi familia no pasa eso. Y yo dije algo, yo no quiero que eso ocurra en mí. Yo no quiero que eso ocurra en mí. Le dije, Señor, esto no puede ocurrir en mi familia. Y no es que Yasmín y yo seamos perfectos. Bájale aquí, por favor. No es al teclado. No es que Yasmín y yo seamos perfectos. Pero algo sí te voy a decir. Hemos aprendido a soportar, a luchar. Hemos aprendido a defendernos. ¿Ha sido difícil? Sí. Pero ¿sabes quién nos ha sostenido? El Señor. La mayoría de la gente hoy en día no quiere tener ese tipo de cosas y rompen con las bendiciones hacia la familia. Mire, un divorcio rompe con las bendiciones de Dios hacia los hijos. Es lamentable, es lamentable. Pero la gente que se divorcia y mucho más estando en el Señor acarrea una maldición permanente en su vida. Y hay gente que dice, no, Dios perdona todas las cosas, las perdonará. Pero en la Biblia yo no veo que el Señor perdone estas cosas. Es otro tema. Es otro tema. Pero algo que yo sí quiero decirles, hermanos, se los digo desde ya, defiende tu matrimonio, defiende tu familia, lucha por lo que tienes ahora, hasta el final. Si no es posible, bueno, está bien. Yo creo que Dios tiene misericordia y hace cosas nuevas todos los días, pero lucha hasta el final. Yo no soy el que cree que no se debe divorciar una persona. Cuando el marido está siendo un abusador, cuando el marido o uno de los cónyuges está siendo infiel, pues ni modo, hay que romper con eso. Pero mientras tú puedas defender tu relación, defiéndela. Defiéndela en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe algo, iglesia? La mayoría de las personas cuando hablan de un encuentro con el Señor, piensan que un encuentro con el Señor tiene que ver con una tembladera, tiene que ver... No, escúchame. Un encuentro con el Señor se da deseando que el Espíritu Santo comience a transformar personalmente esas cosas en mi carácter que necesitan ser cambiadas. Muchos de nosotros necesitamos comenzar por allí, por ese cambio en el carácter, por ese cambio en la personalidad, ese desespero que no te deja estar tranquilo, esa ansiedad, ese afán. Eso tiene que cambiar porque tienes que aprender a depender del Señor. Entiende, Dios tiene el control de todas las cosas. Esos pensamientos negativos que vienen a tu vida y no te dejan tranquilo, tienen que cambiar. Porque Dios está al control de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Mira, incluso te voy a decir algo. Cuando Dios se encuentra contigo, aún te va a hacer cambiar relaciones. Relaciones. Porque Dios no quiere que tú tengas, por ejemplo, un noviazgo destructivo. Un noviazgo destructivo no es la voluntad del Señor. Amigos que te llevan a pecar no es la voluntad del Señor. Manténlos como amigos, como conocidos, pero comienzas, cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú comienzas a relacionarte con gente que te va a edificar. ¿Me estás entendiendo? Por eso a una persona que se encuentra con Dios le gusta venir a la iglesia, porque es en la iglesia donde encuentro gente que me puede edificar.
Una persona que tiene un encuentro con Dios le gusta estar con los líderes porque sabe que los líderes le van a edificar. Pero cuando tú no tienes un encuentro con Dios, difícilmente te gusta venir a la iglesia, difícilmente te vas a alejar de las compañías dañinas. Difícil. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, uno sabe, eso se nota, eso se conoce. Jacob dejó de caminar como él caminaba y comenzó a caminar como Dios quería que él caminara. Hoy tú también tienes que tener un encuentro con el Señor y tu vida va a cambiar, pero ese cambio lo va a generar el Espíritu de Dios.